Buenas Buenas noches. noches. Hagan la Buenas cuenta. noches, equipo, ¿cómo están? Angélica, gracias por esa edificación tan bella. Bueno, siempre va a ser mi niña, aunque tenga 20 años. Pero gracias por esa edificación tan bella. Miren, yo estoy muy contenta de estar esta noche aquí, porque a mí siempre me han gustado mucho los jueves. Y mientras les voy contando, voy compartiendo y me avisan si ven la pantalla. A mí siempre me han encantado los jueves porque son de inspiración. ¿Se ve allí? Completo. Y siempre le decía a mis socias y siempre le digo a mi equipo, los jueves tenemos que conectarnos porque los jueves son para inspirarnos. Así que cuando recibí la invitación para estar esta noche aquí con ustedes, sentí un compromiso y unos nervios porque yo dije, estoy en el jueves que para mí es tan importante de tanta inspiración, ¿sí? Y esta noche les quiero hablar cómo ha sido mi construcción de empleada a empresaria. Entonces, bien, vamos a comenzar. Mi vida laboral comienza a mis 16 años. Yo tengo a mi hija muy joven, a los 15 años, por eso ya es una adolescente. Y yo hace los 16 años comienzo a trabajar porque evidentemente tenía una niña y bueno, tenía muchas cosas muchas responsabilidades que cumplir. Y mis primeros trabajos son, el primero en una fábrica de camisas. Yo recuerdo que trabajaba doblando camisas. Era un trabajo súper aburrido, yo tenía que doblar camisas, meterlas en las bolsitas y ahí a mí me llevaban a los símbolos para los que son de Caracas. Los símbolos es una parte de Caracas y me dejaban ahí como en una bodega, me encerraban solita en esa bodega y yo me quedaba ahí toda la tarde, me acuerdo que no había ni microondas, ¿no? Y yo, por supuesto, doblando camisas y replanteándome la vida. Después de allí me fui a una fábrica de carpetas que estaba en el cementerio y yo vivo en el Latillo. Entonces era de polo a polo, ¿no? Para los también los que son de Caracas es como que el este y el oeste, los dos polos de la ciudad. Entonces yo tenía que salir a las 5 de la madrugada desde Latillo, en la primera camionetica que salía, y para poder llegar a esta fábrica de carpetas, y aunque era un poquito menos aburrido que el de camisas, porque aquí me la pasaba haciendo carpetas, o sea, pegando, porque esas ya venían como que todas las partes para que la pegaras, por lo menos podía relacionarme. Yo soy una persona que habla mucho, sí, yo hablaba hasta sola, yo era la que le ponían el tiquecito de que hablo mucho en clase, esa soy yo. Y entonces a mí estar en la fábrica de camisas todo el día sola, aquello era horrible. Aquí en esta fábrica de carpetas yo por lo menos tenía relaciones interpersonales, podía conversar con las personas y todo eso, pero quería como que algo más. Entonces dije, esta fábrica de carpetas también era como algo pequeño, un emprendimiento pequeño y dije, bueno, no, voy a irme para algo más grande. Y busqué trabajo en McDonald's, que para ese momento que era menor de edad y tuve que sacar un permiso de trabajo y hacer unas gestiones, me dieron el trabajo y cuando trabajé en McDonald's no me gustó nada. Yo dije, este trabajo es muy pesado y yo quiero ser empresaria. Yo quiero trabajar en una torre grande al final, en un quinto piso, viendo toda la ciudad y sumando y restando en Excel. Yo, esto no es para mí. Y decidí, por supuesto, que tenía que comenzar a estudiar. Para ese momento tenía 16 años, ya iba a cumplir los 17. Y dije como que, bueno, mira, tengo que comenzar a estudiar. Y por supuesto, lo que siempre nos han dicho, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿sí? Yo entre tantas cosas, siempre me gustaron los números, me gustaron las finanzas y decidí que iba a estudiar contaduría pública. Pero antes de eso me inscribí en un INSES. Un INSES acá es, tú trabajas y te pagan, ¿sí? Es decir, yo iba y cumplía un trabajo y había una compañía que me contrataba y ellos me pagaban el 75% para ese momento del sueldo mínimo y los tickets que eran lo bueno de alimentación. Eso era muy poco, sí, a mí me gustaba porque estudiaba, pero era muy poco porque tenía una bebé. Entonces yo en las mañanas estaba en el INSES y en las tardes trabajaba en una pastelería. Después de allí pasé a hacer mis pasantías a la compañía, quedé fija en la compañía, tuve 4 años allí. Yo cuando entré al INSES entré con tercer año aprobado, no era bachiller todavía. Y estando en esa compañía, ya mayor de edad, saqué el bachillerato. Entonces yo estaba en esta compañía de lunes a viernes y los sábados de 6 de la tarde a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde estudiaba el bachillerato. Y por supuesto me pagué mi bachillerato porque mi mamá sabrán que me dijo como que gorda, ya tuviste una niña, ya si quieres estudiar, eso es asunto tuyo. Pero yo asumí toda mi responsabilidad y comencé a estudiar, me pagaba mi bachillerato los sábados. Después de eso dije como que mira, está chévere el trabajo en oficina, me gusta bastante, pero yo siento que hay algo más. O sea, yo quiero algo más, ¿sí? Entonces yo dije como que, bueno, mientras termino mi carrera, yo estudio contaduría pública y trabajo por mi cuenta, porque yo sí en algún momento mi plan de vida era, mira, yo voy a abrir una firma y voy a llevar contabilidad y todo eso, necesito hacer alguna otra cosa que me genere un ingreso y que por supuesto me dé un poco más de independencia. Creía yo que un poco más de independencia. Y en ese momento comencé con los emprendimientos. Cuando comencé con los emprendimientos, ya fue más o menos el año antes de la pandemia. Y lo primero que hice fue una tienda de maquillaje virtual. Yo, la tienda Salomé, no sé si algunos acá conocen las marcas, sobre todo las mujeres,
Ellos en ese momento tenían operaciones en Colombia, tal cual como Fusion, y yo tenía que importar los maquillajes hasta Caracas. En ese momento una persona me dijo, una amiga me dijo como que, mira, yo te los puedo llevar, son $500 como un kit de iniciación. Eso es más caro que una afiliación de Fusion. Y yo dije, creo, $500, obvio, para comenzar un negocio millonario, ¿por qué no? Comencé con mis $500. Yo todavía, yo creo que se les he contado en algún momento, tengo paletas de esos maquillajes. Yo al final no vendí todo eso, por supuesto. Es un mercado un poquito complicado. Pero bueno, nada, yo dándole con mi tienda virtual. Después de eso dije como que, mira, honestamente no me está funcionando lo del maquillaje, yo me voy a cambiar, me voy a buscar otra cosa. Y en ese momento abrí la tienda de ropa. Cuando yo abro la tienda de ropa, cae pandemia. Y me botan de la empresa donde yo estaba, ¿sí? Ellos como que cierran operaciones, yo me quedo sin trabajo en plena pandemia. Por supuesto, no podía quedarme sin hacer nada y comencé a buscar trabajo. Les tengo que decir que ya en este momento estaba un poquito como mojoneada, porque yo trabajaba en oficina, estaba en la universidad y yo sentía como que lo logré. Me habían dado una tarjeta de crédito del Banco Provincial, o sea, yo decía, no, o sea, estoy siendo la más empresaria del planeta, tengo un emprendimiento. Llega la pandemia y consigo trabajo en un bodegón como cajera, ¿sí? Claro, estuve ahí como cajera como 2 meses y como a los 2 meses me ascendieron, entonces era como que yo revisaba las cajas, era la supervisora de las chicas, hacía retenciones porque evidentemente ya venía con habilidades desde la compañía en la que tuve 4 años trabajando. Conseguí unos talleres que me hicieran la ropa porque yo siempre pensé en grande, eso sí se los tengo que decir. Yo siempre pensé en vender por volumen. Yo decía como que, bueno, yo a cada crop, a cada camisa capaz le gano $5, yo no puedo vender uno a uno a mis amigas que me pagan 2.5 el 15 y 2.5 el 30 porque esto no da. Entonces yo siempre pensé en vender a volumen. Entonces yo decía, bueno, voy a venderle a otros emprendedores que quieran hacer lo mismo que yo porque yo tengo el taller. Y así fue, tenía algunos talleres, después lo de los talleres tampoco me comenzó a funcionar y volví a reinventarme, porque si algo he tenido yo es que yo hago lo que sea. Sí, yo siempre ando buscando qué hacer. Y dije, bueno, fin, no funcionó el maquillaje, no me está funcionando la ropa, ¿por qué no vender dulces? Esto es comiquísimo porque cuando yo comienzo a vender dulces, todo el mundo creía que yo hacía los dulces. Y yo no le decía a nadie que yo no los hacía mi papá y los hacía una amiga. Entonces yo era la repostera, yo lo único que sé hacer y a duras penas es una marquesa limón, que aprendí en un tutorial de TikTok, capaz, pero yo no sé hacer nada. Y todo el mundo pensaba que yo hacía los quesillos, que yo hacía los dulces, que yo hacía los postres, yo no hacía nada. Yo lo que hacía era buscar restaurantes que quisieran comprar dulces al mayor. Mi papá y mi amiga me hacían los dulces y yo iba y los vendía al mayor. En este momento estaba trabajando mi último trabajo tradicional, que fue la radio, que renuncié este año, en marzo de este año, gracias a Fusion, llevamos para allá. Y ahí fue cuando conocí también a mi patrocinadora. Estando en este momento, yo estaba en la universidad de noche, porque mi universidad también es privada y pagar la universidad, o sea, ha sido como que a lo largo de todos estos años he estudiado un semestre, un año, mientras reúno, mientras me tomo un préstamo para pagarla, o sea, ha sido un sub y baja de emociones. De hecho, hace poco se graduaron las personas que eran de mi grupo, pues, pero yo me dijo mi patrocinadora, yo estoy ocupada haciéndome millonaria, yo después puedo estudiar todas las carreras, terminar todas las carreras que yo quiera. Entonces, en ese momento estaba en la radio, estaba en la universidad por las noches y tenía lo de la tienda de dulces. Estaba colapsada. Porque además yo soy mamá, acuérdense, no nos podemos olvidar eso. Entonces era como que yo no tenía paz. Y yo de verdad que les juro que decía, tiene que haber algo más. Yo siempre me ha gustado el crecimiento personal, leía muchísimo, hice CRP 2 veces, que es el Círculo de Realización Personal. Y yo decía, tiene que haber algo que me dé ambas cosas, ¿sí? O sea, que yo pueda tener tiempo, que pueda tener dinero, que pueda crecer personalmente. Y yo creo que si tú estás en Fusion, seguramente como yo, has hecho muchísimas cosas y la vida te llevó a esta oportunidad. ¿Sí? Ya tú conseguiste Fusion, pues en Fusion te encontró, es porque ya tú estabas listo para conseguir esta oportunidad. Y allí llega Fusion a mi vida. Fusion a mi vida llega en el 2024. Sin embargo, yo no le hago tanto caso. Conozco a Cleverlyn, que es mi patrocinadora, y la conozco en la radio. Nosotras trabajábamos juntas. Ella comienza a vender Fusion y fue como que, amiga, estoy vendiendo esto, me está yendo súper bien, nos encanta lo que estamos haciendo, los productos son buenísimos. Yo tenía una gastritis que me estaba matando en ese momento. Y fue como que, bueno, te recomiendo el Floralip. Yo compré el Floralip y comencé a tomarlo. Así, me tomaba el Floralí a las 7 de la mañana y un café a las 8. Y le decía a mi amiga, es buenísimo porque el café no me pega en el estómago. No, amiga, esto es... Y mi amiga, y yo, claro, y me decía, no, amiga, así no. Entonces, comencé a vender. Yo vendí el producto antes de afiliarme. Ella me dijo como que ofrece el producto y yo vendí, le vendí a mi jefe, le vendí a unas personas, no sé qué, y me gasté el dinero, no me afilié. Ella un día fue a mi puesto y me dijo, ¿te vas a afiliar? Yo siempre le decía, sí, gorda, al 15.
No, gorda, el último, no me iba a sobrar el dinero, ¿sí? Yo tenía ya 10 años trabajando bastante, porque como ven, ahí se me escapan cosas, yo trabajaba bastante y yo no tenía, en ese momento que costaba $160 la afiliación, $160 ahorrados para afiliarme. Yo seguía viviendo el día a día. Yo cobraba el 15 y el 16 no tenía, estaba esperando el 30, ¿sí? Entonces a mí no me iban a sobrar los 160 para afiliarme. Y ella muy inteligentemente, porque tenemos, bueno, esa confianza, me dijo, tú te vas a afiliar, de verdad. Y le dije, sí, me voy a afiliar el viernes. Y me dijo, ok, yo te voy a afiliar hoy y el viernes me los pagas. Y me llegó mi código, me llegó mi afiliación y ya yo estaba ahí. Yo se los iba, tenía que pagar porque, bueno, ella me afilió así arbitrariamente y tengo que decirles hoy que fue lo mejor que me pasó. Y gracias de verdad. Yo le pagué su dinero, ya tenía mis 5 cajas y yo dije, bueno, ya estamos aquí, ¿por qué no? Si yo he vendido tantas cosas, no lo vendo. Y comencé a vender los productos, me encantó la oportunidad de negocio, comencé a tomar decisiones. Yo al principio, los primeros meses, honestamente, lo tenía ahí como que, bueno, esto puede ser o no puede ser. Ya en enero de este año, en enero del 2025, fuimos a Barquisimeto, conocí al equipo de Barquisimeto y me pareció espectacular. O sea, ver, por ejemplo, tantas mujeres que en ese momento era mi inspiración porque era lo que yo buscaba, que eran mamás presentes, que estaban viviendo 100% de Fusion y que era totalmente posible. Y además toda esa gente bella y todo aquello espectacular. Yo me acuerdo que yo vine enamorada de Barquisimeto y yo decía, ay, no, me encanta, todas esas mujeres empoderadas allá en Barquisimeto. Yo quiero eso. Y en marzo renuncié a mi trabajo tradicional, ¿sí? Entonces yo básicamente tengo 8 meses haciendo el negocio 100%. En marzo renuncié a mi trabajo tradicional y comencé a asistir a todo lo que ustedes se imaginan, todo lo que me decían, mira, tienes que ir para un evento, mira, tienes que conectarte aquí, mira, tenemos que hacer pro uno, todo lo que a mí me dijeron, yo lo comencé a hacer. Y llegó Alumbra. Entre tantas cosas, yo renuncié a mi trabajo en marzo y en junio estaba el Alumbra. Yo no tenía ningún tipo de colchón para ir para Alumbra. Yo no había planificado mi viaje a Alumbra porque yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida, ¿sí? Todo fue repentino. Yo fui a Barquisimeto en enero, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, renuncié en marzo, Alumbra era en junio y yo en ese momento estaba, bueno, como que tratando de cerrar mis rangos, cerrando mis pro unos, entendiendo el negocio, capacitándome. Yo no tenía. Como pude, me fui para Alumbra y todo lo que un evento te puede cambiar el enfoque. Porque cuando yo me fui para Alumbra, yo todavía decía, bueno, pero es que lo peor que puede pasar es que esto no se me dé y yo al final estoy como Patricia Fernández, tengo 10 semestres de contaduría pública en la San Marino, ¿por qué no puedo ejercer mi carrera? Entonces, cuando fui a Alumbra, yo dije, no, es que el problema es que yo tengo una opción B. El problema es que yo no estoy pensando que esto es lo que yo quiero, sino que si no se me da, yo tengo una opción B. Y allí, como diría Julie, quemé todos mis barcos y ya no había opción B. Yo recuerdo que yo me senté a ver mi currículo y lo eliminé. Yo dije, yo ni siquiera quiero actualizar este currículo porque es que esto tiene que funcionar. Y si yo no me comprometo 100% con este negocio y con que no hay más opciones, yo no lo voy a hacer funcionar, ¿sí? Y les tengo que decir, yo renuncié a mi trabajo en marzo y hasta la fecha mi hija sigue en el mismo colegio, que por supuesto es privado. Yo vivo mejor incluso, he logrado cosas, fui a Bogotá, el Alumbra fue mi primer viaje internacional. En 10 años de mucho trabajo, yo a duras penas había llegado a Margarita. Sí, y a Mérida, a Margarita y a Mérida, ¿no? Pero no había podido salir, no tenía pasaporte. Yo me fui a Lumbra un lunes 16 de enero, porque no se me va a olvidar nunca, a las 3 de la tarde y a las 12 de mediodía me dieron mi pasaporte. Yo hasta el final. Y el viernes mi novio me decía, yo no creo que te vayan a dar el pasaporte. Y yo, ¿por qué no? ¿Cómo tienes que confiar? Si yo hice ellos dijeron que 10 días y 10 días se cumplen el lunes. Claro que me van a dar mi pasaporte. Y así fue. Yo con maleta hecha y todo no tenía pasaporte. Y cuando recibí mi pasaporte, fue el mismo día que viajé. Y bueno, así fue para Alumbra. Alumbra me enseñó muchas cosas. Fue un viaje de muchas emociones para mí, un viaje en el que se probó y yo diría que hasta que se construyó parte de mi carácter. En ese viaje lloré muchísimo. Yo recuerdo que las capacitaciones yo lloraba y lloraba porque capaz me identificaba con lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo el ponente y por situaciones que yo estaba pasando en ese momento que no tenían nada que ver con Alumbra. Yo estaba a una capacitación y yo decía, esta gente va a creer que yo necesito un psicólogo, pero yo estoy llorando aquí con todo el mundo. Todo el que se monta, yo lloro. Pero porque yo tenía muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, me estaban pasando muchas cosas en ese momento, pero estaba segura de mi negocio. Yo nunca dudé de que yo quería dejar Fusion. Yo con toda mi llorantina y todas las cosas, yo decía, estoy llorando este año, pero el año que viene va a ser distinto y voy a ir a Lumbra con una realidad totalmente distinta. Y eso es lo que estoy construyendo, ¿sí? Allá saqué mi cuenta en Colombia, mi tarjeta en Colombia, me vine súper feliz, por supuesto también compartí con todo el equipo.
tuve muchas experiencias y cuando llegué a Caracas, llegué con un enfoque diferente. Yo viajé 30 horas porque yo me fui a Bogotá en autobús. Viajé 30 horas desde Cúcuta hasta Caracas en el regreso. Fue un viaje bastante, bastante largo y pesado. Y yo llegué aquí a las 10 de la noche con mi oficina no ran. Y se los tengo que decir. Llegué aquí, no ran. Pero llegué a facturar. Yo llegué, me bañé con todo el cansancio de las 30 horas de viajes. Cambié, me acuerdo que en ese momento cambié pesos, hice todo lo que tenía que hacer. Me senté en mi computadora y me senté a activar mi oficina y ese mismo periodo volví a cerrar mi team builder y activar a mi socia y vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque yo llegué aquí creyendo más que nunca en el negocio y en ese momento entendí la cultura sí a todo. Yo soy sí a todo y ustedes le pueden preguntar a mis patrocinadoras. Yo no digo que no, hay que dar una capacitación de salud, ok. Hay que ser administradora del Zoom, ok. Hay que dar una, sí, yo te ayudo, yo te apoyo. La manera de construir nuestro negocio y de capacitarnos es en la cancha. No importa cuántas capacitaciones veas, no importa cuántos libros te veas, si al final no accionas. Sí, todo lo vamos a perfeccionar en la acción. Yo sé que es maravilloso y a mí me pasa cuando vemos a una May, a una Julie, a una Clay, a una Angélica, a un José, a un Michael en una tarima y dices, qué habilidad. Esa habilidad también puede ser construida. Esa habilidad también la puedo tener yo. Si yo pierdo el miedo, digo sí y me paro en una tarima. Y les tengo que decir, yo no he sabido ni he estado preparada para nada de lo que he hecho. Solamente lo he hecho. O sea, yo a veces digo, yo soy apasionada, o sea, yo soy loca, porque a mí me dicen sí, y yo digo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Vamos a hacerlo. Y yo creo que esto es lo que te da este negocio, es lo que te da es pasión. ¿Por qué? Porque yo en este negocio descubrí que sí había algo más, que sí había algo que me podía dar todo, que sí había algo que podía tener buenas relaciones, que sí había algo que podía darme crecimiento personal, que sí había algo que podía darme tiempo, que podía darme dinero. Y efectivamente estoy en en un proceso de construcción, pero en estos 8 meses yo les puedo decir con total confianza que soy otra mujer, que mi plan de vida ha cambiado totalmente, que mi vida ha cambiado totalmente, que mi manera de ver la vida ha cambiado totalmente. Y para mí eso es maravilloso, porque si esto ha pasado solo en 8 meses y no había pasado en 10 años de trabajo tradicional en los que estaba esclavizada a hacer, hacer, hacer. Sí, y al final no ser ni tener nada, porque no estaba teniendo ningún resultado con eso. En 8 meses ver todo este crecimiento para mí es muy importante, aunque sea poco, porque como les digo, estamos en construcción, pero para mí es muchísimo. Para mí es muchísimo porque para mí, o sea, yo me siento otra persona, ¿saben? Y bueno, así ha sido. Hay que hacer live, me pongo a hacer live, tenemos que posicionar la marca, vamos a la calle a posicionar la marca. A mí todo el que me invite, a mí una gente me escribe que yo ni lo conozco, ni conozco a su patrocinador, ni nadie. Arisbel, que hay que ir a una plaza, que hay un stand, vamos a una plaza sacarte un 5 y vamos a ese stand. Yo les digo que sí a todo. Y les comentaba en el club de lectura el martes a las muchachas, mis socias me dicen a mí a las 7 de la noche, un domingo, no sé qué, yo me voy. Sí, porque ese es mi nivel de compromiso con este negocio. Porque va a pasar. Porque si ya yo le invertí 10 años a un trabajo, a muchos trabajos tradicionales, que al final del día, cuando yo renunciaba a la radio, les quedé debiendo. Imagínense ustedes. Yo llegaba ya a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la noche, eso era una locura, me enfermé del estómago por el estrés y yo les quedé debiendo a ellos. Y cuando renuncié, me ofrecieron otro un cargo superior, me ofrecieron una coordinación de contaduría y era como que esto no puedes decir que no, porque imagínate tú que ni siquiera has terminado la carrera, minimizándome, ¿no? Que ni siquiera has terminado la carrera y te vamos a dar un cargo de coordinación y la coordinadora de ese puesto había renunciado por un ACV, por una parálisis facial por estrés. Y yo decía, ¿por qué ellos creen que esto es mejor? Porque ellos creen que me están ofreciendo algo mejor. Entonces ya yo tenía Fusion, no, señores, y a mí nada me iba a convencer ni porque me dieran la presidencia. Yo decía, no, esta gente, ¿qué le pasa si yo tengo mis tecitos? Y comenzaron a pasar cosas, ¿sí? Comencé a cerrar mis rangos, mi Pro 1 todos los periodos, comencé a tener equipo, está mi equipo creciendo, están mis chicas logrando resultados, porque eso es lo bonito de Fusion. Julie siempre me dice, Fusion te paga por ser buena persona. Y de verdad, Fusion te paga por ayudar, Fusion te paga por ser buena persona, porque aquí no vas a crecer solo. Este es un negocio de servicio, ¿sí? Aquí mientras más ayudes, mientras más des, mientras más sirvas, más creces. Y yo lo he entendido aquí en estos 8 meses, porque antes de eso era yo solita. Antes de eso era yo solita contra el mundo y bueno, mi papá y mi amiga que me hacían los postrecitos, pero más nadie, aquí no, aquí es un equipo y a mí me encanta Fusion por todo el apalancamiento que tenemos, porque tienes a personas que están dispuestas a ayudarte, a apoyarte a crecer. Ustedes no saben todas las veces que yo he llamado a mis patrocinadoras o a Mayo, a todo el mundo, mira, tengo esto y la gente no es celosa, o sea, la gente te quiere enseñar lo que ya sabe. Y eso a mí no me pasaba en los trabajos tradicionales que tuve. A mí ni siquiera me daban inducción. Esa gente me contrataba y era como que, bueno, gorda, suma y mátate con tu Excel.
Y bueno, para despedirme, les quiero decir que no necesitas tener todo claro para avanzar, solo una decisión firme de que no quieres rendirte, ¿sí? Y no rendirte. Esta historia para mí está comenzando, este es el principio de mi historia. Yo estoy totalmente agradecida y hace poco hice un TikTok y lo decía, yo termino un año complacida y agradecida de haber encontrado Fusion, porque es la primera vez que siento que tengo en mis manos un tesoro, que tengo algo que tiene todo, ¿sí? Que es integral, que puedo hacer todo lo que yo quería hacer en un solo negocio. Y si, como les dije, ya yo dediqué tantos años a negocios tradicionales, a emprendimiento y a desgastarme por cosas en las que no tuve ningún resultado, ¿por qué yo no le dedicaría el resto de mi vida a Fusion, que yo en solo 8 meses estoy teniendo estos resultados? Entonces, bueno, nada, yo lo que quiero decirte hoy es que si tú tienes una decisión que tomar, la tomes. Si tú estás poniendo Fusion como tu segunda opción, Fusion no puede ser tu segunda opción, tiene que ser tu única opción, porque aquí tenemos todo. Y una vez lo entiendas, tú vas a crecer y no solo vas a crecer económicamente y no solo vas a crecer personalmente, o sea, vas a crecer de todas maneras posibles. Van a pasar cosas que tú no te imaginas. Ayer califiqué a un catamarán, todavía pueden calificar, les quería decir eso. Ese catamarán, mira, yo vi las fotos del catamarán pasado, que fue esa gente, y yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, porque es que yo no me imagino, yo no me he montado ni en una lancha para tu caca, para nada, o sea, nada, yo quiero estar en ese catamarán. Califiqué ayer para el catamarán y estoy súper contenta. Y ya dije que pedí mi Golden, mi Termote 3, mi Provi, porque nos vamos flaquitas para el catamarán. Pero todos podemos calificar. Todavía tenemos el periodo 13, el periodo 1 y es proponértelo, ¿sí? Porque hace 2 meses yo no sabía las cosas que podía lograr. Hace 8 meses yo no sabía las cosas que podía lograr y todavía hoy seguramente hay cosas en las que dudo y dentro de un año probablemente esté aquí con una historia totalmente diferente para ustedes y de mucho crecimiento porque para mí esto está comenzando. Así que muchas gracias. Wow, Wow, Ari, excelente, gracias. Bravo, Gracias, Ari. Ari, Ari. Ari, Gracias, gracias. Ari. Ari, grande.